Ella fue la única que en realidad había leído el contrato que todos los demás ya habían aprobado sin cuestionar, y luego, con una sola frase, logró detener en seco un acuerdo de $1,000 millones. El trato apestaba a dinero, pero no al tipo que te guardas en la cartera al final de un día de trabajo, sino al tipo que circula sigilosamente por las salas de juntas, se desliza sobre mesas de caoba pulida y descansa bajo el peso deliberado de las plumas de firma. El tipo de dinero que ni se inmuta cuando se mueven $10 millones, porque lo que persigue es un premio de $10,000 millones. Exactamente ahí estaba Isabela Delgado, al fondo de una larga e imponente mesa de conferencias, en el piso 31 de un rascacielos con vistas al centro de Saint Paul, Minnesota. Cristales de escarcha se acumulaban en las esquinas de las amplias ventanas de vidrio, frío suficiente para morder a través de cualquier guante, pero dentro el aire era espeso, casi sofocante. No por la temperatura, sino por la tensión. Una mezcla eléctrica de expectativas, impaciencia y juicios no dichos. A su alrededor, 12 hombres y 3 mujeres llenaban la sala, todos vestidos con trajes impecables y corbatas de seda, exudando la confianza ensayada de negociadores veteranos. Isabela, en cambio, llevaba un vestido gris carbón con un escote conservador y zapatos más prácticos que vistosos. Su computadora portátil estaba abierta frente a ella, un cuaderno de notas al costado, la pluma destapada y las notas adhesivas perfectamente alineadas a un costado como si fueran soldados en formación. Nadie le prestaba mucha atención. La habían convocado a esta reunión como una formalidad, un par de ojos extra del equipo legal. Ella no estaba allí para influir en las decisiones ni para desafiar el statu quo. No era una agitadora, ni una rompedora, ni una decisora. Y eso, normalmente, le venía bien. Al otro lado de la mesa, Esteban Velasco, el CEO de Alberson y Drake Ventures, se reía demasiado fuerte de su propio chiste. Era alto, con el tipo de bronceado que indicaba que jamás se perdía su corte de pelo semanal y que siempre estaba listo para una foto. Su reputación era legendaria, intrépido, magnético, despiadado. El tipo de hombre que pedía una botella de vino para la mesa sin preguntar la preferencia de nadie. El tipo que interpretaba el silencio como asentimiento. El tipo que usaba a las personas como peldaños y nunca se fijaba si se rompían bajo su peso. La conversación de hoy giraba en torno a la adquisición de una gran empresa de infraestructura digital con sede en Dallas. El riesgo era altísimo, la ganancia descomunal. Todos sonreían, pero no era solo orgullo, era hambre. Estamos exactamente donde necesitamos estar, anunció Marco Espinosa, el vicepresidente de Finanzas, mientras tocaba la pantalla donde se proyectaba una presentación contra la pared. Nuestra diligencia debida salió limpia. Los borradores finales están listos. Solo faltan las firmas. Isabela aún no había hablado. Observaba la sala con atención, notando cómo esas sonrisas no eran solo de confianza, sino de depredadores. Ya lo había visto antes, en sus días en la Facultad de Derecho de la Universidad de Iowa. Algunas personas llevaban ese tipo de hambre como un perfume que no se podían quitar. Fue solo cuando Esteban alcanzó su brillante pluma de melans que Isabela, lentamente y con determinación, abrió la carpeta sobre su regazo. Sus ojos recorrieron las páginas. Técnicamente, ya no era su responsabilidad buscar cláusulas peligrosas, había equipos completos para eso. Pero ella se negaba a poner su nombre en algo que no hubiera revisado personalmente. Y este trato, tenía dientes. Pasó una página, luego otra. Y entonces se detuvo en seco. Párrafo 11.3. La cláusula de indemnización por responsabilidades no divulgadas. Parpadeó una vez. La leyó de nuevo. Su estómago se tensó. No era el tipo de sorpresa que hace un escándalo, pero era punzante. Una cláusula pequeña, casi camuflada. Una sola línea que, si se activaba, podría cargarle a Alberson y Drake el peso de cualquier deuda oculta, demanda pendiente o infracción regulatoria, potencialmente miles de millones. Sus dedos se tensaron alrededor de la página. Su pluma quedó suspendida en el aire, inmóvil. Miró a la sala,
pero nadie se dio cuenta. Entonces habló, no fuerte, pero con claridad absoluta. Disculpen. La conversación siguió como si no existiera. Volvió a decirlo, esta vez más alto. Disculpen, pero esta cláusula es una trampa. La sala entera se congeló. Esteban detuvo la firma a mitad de camino. ¿Qué acabas de decir?, preguntó, alzando una ceja como si no pudiera creer lo que había oído. Isabela golpeó la página con su pluma, dirigiendo sus ojos hacia ella. Párrafo 11.3, dijo, con un tono controlado. La sección de indemnización está redactada de forma que nos haría asumir toda la responsabilidad por cualquier problema que no se haya revelado antes de cerrar el trato. Eso no es estándar, es peligroso. Un silencio pesado se extendió por la sala. Marco Espinosa se inclinó hacia adelante, con una expresión de incomodidad evidente en su rostro. Lo revisamos, dijo a la defensiva. Lo sé, reconoció Isabela. Y con todo respeto, creo que se les escapó algo. Ángela, la mujer de legal, se removió en su asiento. Uno de los ejecutivos de marketing carraspeó, incómodo. Esteban dejó la pluma sobre la mesa, lentamente. Su sonrisa no solo se borró, se desplomó. ¿Me estás diciendo que todo este acuerdo podría venirse abajo?, preguntó, con un tono entre escéptico y preocupado. Isabela lo miró directamente, firme. Te estoy diciendo que si firmamos este documento tal como está, y luego resulta que hay una demanda oculta o una deuda sin declarar esperando a salir a la luz, seremos nosotros quienes carguemos con todas las consecuencias, todas. Ni siquiera parpadeó. El aire en la sala cambió. La confianza seguía ahí, pero ya no era pura. Ahora venía mezclada con algo más. Duda. Isabela no había venido a ser enemigos. Pero no iba a permitir que un error de $1,000 millones pasara desapercibido solo porque nadie más quería leer la letra pequeña. Antes de que alguien más pudiera decir algo, Marco se recostó en su silla con una sonrisa burlona y dijo algo que cambió el ambiente de la sala de inmediato. Marcos Espinosa cruzó los brazos, esperando su próximo movimiento. Él apoyó su mano sobre el pecho y arqueó una ceja. Bueno, comentó con un tono suave pero cargado de condescendencia. Esa es ciertamente una interpretación interesante. Isabela ladeó apenas la cabeza, manteniendo la mirada firme. No es una interpretación, afirmó con calma. Está ahí, claro como el agua. Si aceptamos la responsabilidad por cualquier problema que no se haya revelado, y ellos omitieron de la lista deudas pendientes o litigios sin resolver, seremos nosotros quienes carguemos con todo el peso. No hay forma de recuperar eso una vez cerrado el trato. Ángela, del departamento legal, se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido por la preocupación. Espera. ¿Puedes mostrarme exactamente qué es lo que ves? Isabela giró su carpeta y la deslizó por la reluciente mesa hacia ella. Ángela escaneó las páginas con la mirada rápida, parpadeó un par de veces y sus labios se entreabrieron como si fuera a hablar, pero ninguna palabra salió de ellos. En ese momento, Esteban intervino, con un tono de impaciencia en su voz. ¿Por qué no se detectó esto antes? La cabeza de Ángela se levantó de golpe, con una expresión de ciervo atrapado en la carretera. Estaba enterrado en una referencia cruzada. No lo notarías a menos que compararas el tercer borrador con el final. Y eso fue exactamente lo que Isabel había hecho la noche anterior. No había podido conciliar el sueño. Algo en el cronograma de la adquisición le había olido raro, todo iba demasiado rápido, con el equipo del vendedor presionando fuerte. Correos electrónicos llegando a la 1 de la mañana. Abogados apurando para cerrar antes de que terminara el trimestre. Ya había visto ese patrón antes. Así que se quedó hasta tarde, revisando cada cláusula con meticulosidad, resaltando cualquier detalle que le pareciera sospechoso. Y esa frase, apenas 27 palabras, le había parecido un arma cargada, con el seguro quitado, apuntando directo a su empresa. Marco soltó un suspiro por la nariz. Aunque sea arriesgado, la recompensa potencial lo vale. Los estamos comprando por centavos.
Isabela negó con la cabeza, firme. Solo son centavos y no hay una demanda de $100 millones esperando a la vuelta de la esquina. Y si la hay, no solo perderemos dinero. Perderemos confianza, credibilidad, quizá hasta nuestra evaluación en el mercado. Esteban se enderezó entonces, con las manos desapareciendo en sus bolsillos mientras comenzaba a caminar lentamente. De acuerdo, dijo, no con sarcasmo, pero tampoco con amabilidad. Su voz era neutral, aunque el peso que cargaba era evidente para todos. ¿Qué propones? Isabela no se inmutó. Depósito en garantía. Necesitamos renegociar esa cláusula. Implementar protecciones. Y retrasar la firma hasta estar seguros de que no hay responsabilidades legales ocultas. Esteban se detuvo a mitad de paso, fijando sus ojos en ella como si la viera por primera vez. ¿Te das cuenta de cuántas horas hombre hemos invertido en este acuerdo? Lo sé, respondió ella sin titubear. Pero eso no es nada comparado con lo que costará si esto sale mal y nos toca limpiar el desastre. Marco resopló con desdén. Oh, por favor, murmuró, apenas audible. Ella es una paralegal. Isabela parpadeó una vez, despacio, y luego lo miró directamente a los ojos, y aún así, soy la única en toda esta sala que lo detectó. La mandíbula de Marco se tensó visiblemente, pero no replicó. Por fin, Ángela habló, con la voz firme. Tiene razón. 3 palabras simples, pero que pesaron más que cualquier cosa que Isabela hubiera dicho antes, porque venían de dentro del círculo de confianza. Esteban desvió la mirada de la pantalla al contrato, y luego de nuevo a Isabela. ¿Tienes esto documentado? Preguntó, con un tono de voz neutral. Guardé una copia en la unidad compartida, respondió ella. Además marqué 3 inconsistencias más mientras revisaba. Él la miró durante lo que pareció una eternidad. La sala quedó en absoluto silencio. De acuerdo, dijo al fin, con la voz cortante. Nadie firma nada hasta que tenga el visto bueno de mi asistente legal. Denme 20 minutos. Salió de la sala, y uno a uno todos los demás lo siguieron, algunos por incomodidad, otros fingiendo atender llamadas, y algunos se quedaron un momento murmurando cerca de las ventanas. Isabela permaneció sentada. Ángela se inclinó hacia ella, hablándole en voz baja. Ahora tienes un blanco pintado en la espalda. Isabela le devolvió una sonrisa pequeña, con un dejo de ironía. Lo tuve desde el momento en que entré. Pero sabía que esto estaba lejos de haber terminado. 20 minutos podían cambiarlo todo, y no tenía idea en qué dirección se movería ese cambio. La puerta de la oficina de Esteban se cerró con un clic suave. Durante unos segundos, la sala de conferencias quedó sumida en un silencio pesado e incómodo, como si se hubiera desinflado un globo. Nadie miró directamente a Isabela. Nadie dijo gracias. Nadie le dio siquiera una pequeña señal de reconocimiento. Solo se oyeron el susurro de papeles y el roce de las sillas al correrse. Ángela le lanzó una mirada tensa y se marchó sin decir una palabra. 2 ejecutivos de nivel intermedio, Rodrigo Cortés de Operaciones Estratégicas y Brittany A de Comunicaciones, se detuvieron junto a la ventana, murmurando en voz baja. Rodrigo la miró de reojo, como si ella hubiera arruinado todo el trato con una sola frase. Brittany, siempre tan cuidadosa con sus palabras, esta vez eligió quedarse en silencio. Entonces Marco habló de nuevo, su voz baja, directa, pero cargada de desprecio contenido. ¿Quién se cree que es? No se lo dijo directamente, pero tampoco lo ocultó. Isabela no se movió ni un centímetro. No parpadeó. Simplemente cerró su pluma con un clic decidido. Ella recogió meticulosamente su carpeta, cada movimiento deliberado y sin prisa. ¿Perdona? La voz de Marco cortó el aire de la sala, con los ojos clavados en ella con una agudeza que antes no había mostrado. Lo que dije, repitió él, subiendo la voz y dejando que la frustración se colara en su tono. ¿Quién te crees que eres exactamente? Has estado sentada en estas reuniones durante, ¿qué? ¿3 meses? No eres consejera senior. No lideras las negociaciones,
Y desde luego, no tienes autoridad para descarrilar acuerdos como este. Ella se irguió con compostura, su mano descansando en el respaldo de la silla como apoyo. No necesito liderar negociaciones para reconocer una mina oculta, dijo con voz firme y serena. Hice mi trabajo. Detecté lo que tu equipo pasó por alto. Considéralo un favor. Rodrigo dejó escapar una risa baja, apenas audible pero inconfundible. Sabes que una jugada como esa delante de Esteban no te va a traer puntos extra. Isabela se apartó de la silla, con la postura firme. No estoy aquí para ganar puntos, respondió con calma. Estoy aquí para evitar que esta empresa caiga en un error catastrófico. Pero tal vez eso no sea una prioridad para ti. Él alzó las cejas, sorprendido, como si no hubiera esperado que ella contestara. Y con eso, salió de la sala, sin dramatismo, solo una salida silenciosa. El pasillo que se extendía más allá de la sala de conferencias se sentía más fresco, más tranquilo, pero su pulso seguía firme, no por miedo, sino por viejos recuerdos. Había estado en esa situación antes. No en ese edificio, pero sí en momentos como aquel. Recordaba cuando hacía sus prácticas en la firma de abogados durante su último año de derecho en Cincinnati, Ohio, cuando encontró un error crítico en un contrato destinado a un cliente Fortune 500. Lo marcó, lo envió a un socio junior. Él aceptó la corrección, borró su nombre de la cadena de correos y lo presentó como suyo. Ella nunca recibió el crédito. De hecho, durante las evaluaciones de desempeño, le dijeron que no era lo suficientemente asertiva. Todo porque se atrevió a corregir a un asociado senior delante de un cliente. Ella no quiso avergonzarlo, simplemente sucedió. Al día siguiente, la reasignaron a tareas de investigación interna. No era algo nuevo para ella. Nunca se hizo más fácil, pero la volvió más aguda. No estaba allí para impresionar a nadie. Estaba allí para protegerse a sí misma, a su nombre, a su trabajo. Se dirigió por el pasillo hacia la cocina del personal, necesitando un momento para calmarse antes de la siguiente ronda. Se sirvió un poco de café de oficina, rancio, y se quedó junto a la ventana, observando la nieve que comenzaba a caer de lado sobre las calles de la ciudad. Una voz conocida rompió sus pensamientos. Yo tampoco lo vi venir, admitió alguien detrás de ella. Se giró y vio a Brittany. Isabel alzó una ceja, expectante. Brittany se encogió de hombros con resignación. Esa cláusula de indemnización. La leí por encima. He visto ese tipo de lenguaje cientos de veces. Nunca me había dado cuenta de lo sesgado que estaba hasta que tú lo señalaste. Isabela inclinó la cabeza en reconocimiento. Así es como lo redactan. Suena justo en la superficie, hasta que deja de serlo. Un silencio incómodo se instaló entre ellas. Luego Brittany dijo, probablemente nos acabas de salvar de una demanda gigantesca. Isabela no respondió de inmediato. O tal vez acabo de ganarme una reputación, dijo al final. La expresión de Brittany cambió, casi curiosa. ¿De verdad crees que hablar va a hacer que vayan contra ti? No lo creo, respondió Isabela. Lo sé. Brittany no la contradijo. Supongo que eso pasa cuando realmente te importa. El silencio volvió a envolverlas. Luego Brittany habló otra vez, en voz más baja. Prefiero tener a una como tú en mi equipo que a 5 como Marco. Isabela volvió la vista hacia la ventana. No sonrió, pero sus hombros se relajaron un poco. Antes de que pudiera decir algo más, su teléfono de oficina sonó. Esteban. Quería una reunión privada. Isabela entró en la oficina de Esteban como si fuera una sala de juicio, no un lugar para charlas triviales, sino para decisiones de alto riesgo. La puerta se cerró tras ella con un clic suave. Esteban estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando hacia afuera, dándole la espalda. Su postura no transmitía ira. Transmitía cálculo. Se había quitado la chaqueta y se había remangado lo suficiente como para dejar claro que no pensaba terminar rápido. Ha sorprendido a todos, dijo, todavía mirando por la ventana. No era mi intención, respondió ella, con un tono sereno. Ateme.
Se giró lentamente para mirarla y señaló la silla frente a su escritorio. Siéntate. Ella se sentó sin dudar. Él no tomó asiento detrás del escritorio, sino que permaneció de pie, con la mirada fija en el montón de contratos esparcidos entre ambos, tamborileando con los dedos un ritmo lento sobre el borde. Mi asistente legal revisó la cláusula, dijo con tono equilibrado. Isabela mantuvo la expresión neutra. Tenías razón, continuó, sin disculpas ni agradecimientos, solo hechos. Ella asintió. Lo suponía. Ahora la observaba con detenimiento, realmente analizándola. ¿Cómo lo encontraste? Comparé la versión 3 con la 5. La cláusula había sido revisada un viernes por la noche, metida en la última revisión. El equipo legal del vendedor la escondió en una referencia cruzada. Parece inofensiva, a menos que sigas todo el hilo. Fuiste la única que lo hizo. Isabela se encogió ligeramente de hombros. Nunca asumo que alguien más lo hizo. Yo me aseguro. Esteban la miró en silencio durante un largo segundo antes de sentarse. Avergonzaste a mi equipo. Protegí a tu empresa. Esa frase pesó en el aire. Él se recostó y soltó un suspiro profundo. Este trato vale 9 cifras. Llevamos 8 meses trabajando en él. Todos están hambrientos. Has frenado una máquina que llevamos casi un año alimentando. Las máquinas que van demasiado rápido son las que se estrellan, contestó ella. Eso le provocó una risa, pero sin calidez. ¿Sabes lo que dice la gente? Isabela lo miró directamente. ¿Debería importarme? Él mostró apenas una sonrisa. Por primera vez, se inclinó hacia ella, con los codos apoyados en el escritorio. Tienes instinto, instinto real. No solo sentido legal, sentido para los negocios. Ves los ángulos. Eres metódica, calculadora, serena. Esas son cualidades raras. Isabela no respondió. He tenido analistas aquí durante 5 años que jamás habrían detectado esa cláusula. Así que dime, Isabela, ¿qué es lo que quieres? La pregunta flotó en el aire entre ellos, tan densa como la niebla. Ella se quedó en silencio, no porque no supiera la respuesta, sino porque le había costado años encontrar la voz para decirla. Respeto, dijo al fin, reconocimiento. Y un asiento en la mesa, donde de verdad cuenta. Esteban asintió lentamente. Lo tendrás. Pero, no, respondió ella, con voz firme. Él inclinó ligeramente la cabeza, como dando a entender. No voy a aceptar un ascenso simbólico a paralegal señor, ni un asiento en un comité, ni ningún otro gesto superficial. Si de verdad entiendes lo que aporto, entonces utilízalo bien. De lo contrario, seguiré haciendo mi trabajo como siempre, hasta que alguien más lo valore. Él la observó otra vez, esta vez su mirada se demoró más en su rostro, más seria, sin asomo de sonrisa. Luego abrió un cajón y sacó una copia del contrato de adquisición llena de marcas rojas. ¿El abogado del vendedor? Trabajaba en Macmillan Partners. Yo también. Aprendí algunos de los mejores trucos allí. Parece que no aprendiste todos, replicó Isabela, con un tono tranquilo pero firme. Eso hizo reír a Esteban, una risa genuina esta vez, baja y sincera. Muy bien, dijo él, con un tono más serio ahora. Vamos a retrasar el trato una semana. Nueva ronda de revisión. Y tú vas a estar en ella. Isabela arqueó una ceja. ¿En qué calidad? Como alguien que claramente lee los contratos mejor que la mitad del equipo que tengo, respondió él, con un deje de reto en la voz. Ella no sonrió, pero su postura cambió ligeramente, los hombros más rectos, la barbilla un poco más alta. Esteban se levantó de su asiento, alisando el frente de su camisa. Veamos qué haces con el lugar en la mesa que pediste. Pero antes de que pudiera responder, se escucharon 2 golpecitos en la puerta y la asistente de Esteban asomó la cabeza. Otro ejecutivo necesitaba al CEO de inmediato, y así, el momento se desvaneció. Sin decir más, Esteban salió de la sala. Isabela se quedó sentada un momento,
dejando que el silencio se asentara como polvo. La silla bajo ella se sentía distinta ahora, más firme, como si siempre hubiera sido suya, o tal vez porque, por fin, la había reclamado. Recogió sus papeles y volvió a su escritorio. Las miradas la siguieron al pasar, algunas curiosas, otras cautelosas, pero nadie habló. Aún no. No hasta que supieran en qué dirección soplaría el viento. En su puesto de trabajo, encendió su laptop y accedió a la carpeta compartida. Su versión anotada del contrato seguía allí, secciones resaltadas, notas al margen, subrayados. Prueba. Su bandeja de entrada estaba desbordada. Legal, estrategia, incluso recursos humanos. Pero el correo que destacaba era de Esteban. Asunto. Tus notas. Nada más. Sin seguimiento, sin agradecimiento, solo el reconocimiento. Por ahora, eso bastaba. 20 minutos después, la sala de guerra se reunió de nuevo. La misma mesa, las mismas caras, pero la atmósfera había cambiado. La confianza fácil había desaparecido. Ahora reinaba una expectación tensa, cautelosa. Marco Espinosa estaba inusualmente callado, casi no la miró. Ángela eligió sentarse junto a Isabela esta vez, no frente a ella. Esteban entró al final, sin chaqueta, directo al grano, sin bromas. Bien, dijo, con voz firme que cortaba el aire. Vamos a repasar esto, por punto. Isabela hizo clic con su bolígrafo y levantó la vista. Yo lideraré. Un silencio absoluto cayó sobre la sala, tan profundo que se podría haber oído caer un clip en la alfombra. No pidió permiso. No esperó. Proyectó su pantalla en la pared y empezó a guiar al equipo a través de las trampas que el vendedor había ocultado en el contrato. Aquí, dijo, destacando una línea en amarillo brillante. Esto parece una cobertura de responsabilidad estándar a simple vista, pero le faltan detalles. Deja un vacío que permite al vendedor ocultar información financiera crítica. Si eso aparece después del cierre, seremos nosotros quienes paguemos la cuenta. ¿La cuenta de qué exactamente? Preguntó alguien del fondo, nervioso. Lo diré de forma sencilla, dijo Isabela, girándose para mirar a toda la sala. Si han escondido, por ejemplo, un acuerdo de deuda diferida o una demanda civil pendiente, o incluso una acción colectiva, no están obligados a revelarlo bajo esta redacción. Pero nosotros sí estaríamos obligados a asumir todas las consecuencias. Ángela asintió, su voz firme. No está exagerando. Esa cláusula, tal como está escrita, nos hace responsables de lo desconocido, no solo de lo conocido. Isabela volvió su atención al grupo. Es como comprar una casa y que el vendedor no te diga que hay moho negro en las paredes, pero aceptas arreglar cualquier cosa que el inspector no detectó. Te quedas con la cuenta. Eso es esto. Ahora el equipo realmente la escuchaba, no por cortesía, sino porque había captado su atención. Rodrigo levantó la mano, esta vez con respeto. ¿Qué propones entonces? Reescribir por completo la sección de indemnización, respondió Isabela con firmeza. Limitar nuestra responsabilidad solo a los problemas divulgados. Cualquier cosa oculta, intencionalmente o no, será responsabilidad de ellos. Y exigimos un depósito en garantía mínimo de 12 meses, con al menos el 20% del valor del trato. Alguien en el extremo de la mesa soltó un leve silbido. Eso es un pedido fuerte. No, corrigió Isabela. Eso es protección inteligente. Esteban cruzó los brazos, escaneando la mesa con la mirada. ¿Alguien se opone? Nadie se movió. Sus ojos volvieron a Isabela. Envía tu versión revisada a legal. La quiero en sus escritorios antes del final de la jornada. Isabela asintió. Reunión terminada. Mientras los demás salían, Ángela le tocó el hombro. Acabas de cambiar el protocolo, dijo, casi con asombro. Normalmente mandamos algo así a los abogados externos. Isabela desenchufó su laptop. Tal vez es hora de confiar más en nuestro propio equipo. Ángela sonrió débilmente. O al menos en quienes realmente leen las cláusulas. Pero de regreso en su escritorio,
Isabela encontró algo que no esperaba. Una nota mecanografiada, sin firma. Cuídate la espalda. Sin nombre. Sin iniciales. Solo esas palabras, en tinta negra, sobre un papel grueso. Se quedó mirándola un buen rato, la dio vuelta, en blanco. Nadie había visto quién la dejó. Y la cámara del escritorio en esa sección llevaba semanas fuera de servicio, algo que ella misma había reportado 2 veces. Ahora ya no le parecía una coincidencia. Deslizó la nota en su carpeta, en silencio. Las amenazas, por sutiles que fueran, no eran algo nuevo para ella. Pero nunca eran aceptables. Y esta no la iba a sacudir. Tenía demasiado por hacer. A media tarde, la cláusula de indemnización ya estaba completamente revisada, aprobada y enviada al abogado del vendedor. La respuesta llegó rápido, defensiva, cargada de frustración apenas disimulada, y con jerga legal usada como escudo. No esperaban resistencia, y mucho menos de ella. La voz del asistente sonó nuevamente por el intercomunicador. El señor Velasco quiere verla. Esta vez, Isabela entró con más confianza, sus pasos firmes. Esteban estaba junto a la ventana, teléfono en una mano y una taza de café medio vacía en la otra. Con un gesto rápido, señaló la silla. Tengo 5 minutos, dijo él con un tono firme pero controlado, así que seré directo. Se acomodó tras el gran escritorio, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en la superficie pulida. Quiero sacarte del área de apoyo legal. Isabela mantuvo la compostura. No mostró reacción. Quiero que trabajes directamente conmigo en estrategia de fusiones y adquisiciones, continuó él, con la mirada fija en ella. No solo revisando tratos, sino siguiéndolos. Siendo parte de la estructura, la investigación, las negociaciones. Tendrías visibilidad total, sin sombras. Hizo una pausa, esperando su respuesta. Ella no se apresuró, sino que se tomó su tiempo, evaluando la propuesta. Entonces preguntó simplemente, ¿por qué yo? Los labios de Esteban se curvaron en una sonrisa astuta y conocedora, porque ves cosas que la mayoría pasa por alto. No solo lees líneas en un papel, lees a las personas, la dinámica, el timing. A cualquiera le puedo enseñar a armar un modelo financiero, pero no puedo enseñarles a ver lo que viste ayer. Ella asintió una vez, aceptando la respuesta. ¿Y cuál sería el título? Él parpadeó, como si no esperara la pregunta. ¿El título realmente importa? Importa para saber por qué puerta se entra, replicó ella, tranquila pero firme. Él se recostó en la silla, cruzando los brazos, directora asociada de supervisión en fusiones y adquisiciones. La mirada de Isabela no se apartó de la suya. Ese no es un título real. Su sonrisa volvió, más filosa esta vez, casi aprobatoria. Ya estás negociando. No, dijo ella con firmeza. Estoy pidiendo transparencia, porque si esto es solo para ponerle una etiqueta a la chica que detectó la cláusula, me iré en 6 meses. Su sonrisa desapareció, pero esta vez él la respetó. Hablaré con recursos humanos para crear un puesto legítimo. Uno con autoridad, visibilidad, riesgo y potencial de recompensa real. Isabela asintió. De acuerdo. Se puso de pie, lista para irse. Isabela, dijo Esteban, deteniéndola. Ella se giró, su mirada firme. Él exhaló, casi con resignación. Yo tampoco vi esa cláusula, admitió. Y llevo 20 años en esto. Ella lo miró, sin orgullo ni arrogancia, sino con una honestidad cortante. Ese es el problema, dijo, y se fue. De regreso en su escritorio, comenzó a empacar sus carpetas, su credencial de paralegal, el cajón lleno de resaltadores y la taza de café de repuesto que nunca usó. Ángela pasó por allí y se detuvo, inclinándose ligeramente. ¿Vas para arriba, eh? Eso parece, dijo Isabela. Ángela sonrió. O te van a adorar o te van a temer. Isabela guardó el último archivo en su bolso. No tienen que hacer ninguna de las dos. Solo tienen que respetarme. Pero al mirar la carpeta con la nota anónima de amenaza adentro, supo que este ascenso no era solo una victoria, era una advertencia.
Subió al ascensor, su credencial prendida más arriba que de costumbre en su blazer. Piso 35, el nivel ejecutivo. Incluso el aire olía diferente allí, menos a tinta de impresora, más a madera pulida y a influencia. Cuando se abrieron las puertas, escaneó el pasillo. Menos gente. Más cristal. Zapatos que se deslizaban en silencio sobre alfombras mullidas. Pasó frente a una fila de salas de reuniones con nombres como Cumbre y Titán, cada rostro con el aplomo de quienes están acostumbrados a que los escuchen. No se sintió intimidada. Se sintió enfocada. En su nueva oficina, una esquina, no tan grande como la de Esteban pero el doble de espaciosa que su antiguo cubículo, la esperaba un escritorio impecable, un monitor de pantalla plana y una nota sobre el teclado. Bienvenida a lo profundo. No necesitaba una bienvenida. Lo que necesitaba era un respiro. Ese respiro llegó horas después, cuando el edificio empezó a vaciarse y el zumbido de correo cesó. Estaba revisando un expediente cuando escuchó un golpecito suave y titubeante en la puerta. Era Malena, la nueva asistente administrativa, 24 años, recién salida de una universidad estatal en Toledo, Ohio, aún adaptándose. Asomó la cabeza como si temiera despertar a un gigante dormido. ¿Estás ocupada?, preguntó, con voz baja. Isabela le sonrió con dulzura. Solo si traes problemas. Malena entró, abrazando su cuaderno como si fuera un salvavidas, los nudillos blancos. Vi lo que pasó en la reunión de ayer. Lo escuché, y lo que hiciste. Isabela se recostó en su silla. ¿A qué te refieres exactamente? La voz de Malena titubeó. La cláusula. Todo el mundo la ha estado comentando. No muy alto, pero ya sabes, en la cocina, en el ascensor. ¿Puedes creer que lo señaló? Se detuvo, visiblemente nerviosa. Solo quería decir que significó mucho ver a alguien decirlo en voz alta. No solo pensarlo, o bromear sobre ello después, sino detener a toda la sala y decir, esto no está bien. Isabela la miró de lleno ahora. La voz de Malena se volvió un susurro. A veces me pregunto si soy demasiado callada en las reuniones. Como si ni siquiera mereciera estar en esas salas. Y luego te vi a ti, y pensé que tal vez solo tengo que prestar más atención. Seguir aprendiendo. Seguir afilando. Isabela asintió lentamente, su expresión firme. No tienes que ser ruidosa para tener razón. Solo necesitas ser clara y constante. El rostro de Malena se iluminó un poco. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Cuando lo dijiste, cuando lo señalaste, ¿tenías miedo? Isabela se quedó pensativa un momento. Luego respondió, no, no miedo. Solo cansancio. Malena ladeó la cabeza, confundida. ¿Cansada de qué? Cansada de esperar a que alguien más lo dijera primero. Cansada de tener que ir 5 pasos adelante solo para que te tomen en serio. Cansada de fingir que la sala no cambia cuando entras. Malena tragó saliva, con los ojos abiertos de par en par. Pero valió la pena, agregó Isabela. Porque ahora tienen que pensarlo 2 veces. No solo por la cláusula, sino por ti. Por lo que pasa cuando subestiman a alguien que de verdad lee cada palabra. Malena soltó una risa pequeña y temblorosa. Bueno, espero poder ser así algún día. Isabela se puso de pie, cruzó la sala y le entregó una pequeña nota adhesiva amarilla, con 3 palabras escritas con letra clara. Pregunta. Luego verifica. Así empecé, dijo Isabela en voz baja. Haz cada pregunta. Y después verifica la respuesta por ti misma. No esperes a que otro te entregue la verdad. Malena tomó la nota como si fuera un mapa que había estado esperando. Cuando salió, Isabela volvió a sentarse y miró por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la oscuridad. Su reflejo en el cristal se veía mayor de lo que sentía algunos días, más agudo de lo que muchos le daban crédito, y seguía ahí. Sin títulos vacíos. Sin rumores. Ninguna nota de amenaza la haría retroceder. Porque a veces, en una sala llena de poder, lo más peligroso que puedes hacer es decir la verdad,
y mantenerte en pie después. No tienes que ser ruidosa para que te escuchen. Solo tienes que estar lista. Habla, aunque la voz te tiemble, especialmente cuando decirlo te cueste. El respeto no se regala. Se gana. Palabra por palabra. Elección por elección. Si esta historia te hizo pensar en tu propia voz, en tu lugar en la sala, o en todas las veces que te has quedado callada, compártela. Puede que alguien más esté esperando escuchar lo que has estado guardando.